Bienvenidos, Juan Carlos, Luis. Gracias, profe. Hoy vamos a ver Derecho Procesal Penal. Ese va a ser el módulo que vamos a ver. Lo que me encargaron es la forma en que vamos a evaluar. Y ya se los puse por ahí para que, por favor, conteste unas cuantas preguntas que hay en el foro. Las asistencias a las videoconferencias y subir las actividades. Las actividades ya saben que son sencillas. Bueno, pues iniciemos. El módulo se llama Derecho Procesal Penal. Y lo esencial aquí es saber de qué se trata el módulo. Entonces, debemos entender que Derecho Procesal Penal se centra en la relación jurídica procesal que nace a partir de una conducta delictiva que se le impone a un sujeto, en donde el órgano jurisdiccional, el tribunal, a través del proceso que establece la propia ley, determina si se acreditan o no los elementos que integran el tipo en cuestión, con la finalidad de que sea o no sancionado el sujeto activo. Entonces, a grandes rasgos, eso es un concepto de derecho procesal penal. Otro que nos da Colín Sánchez dice que es un conjunto de normas internas y públicas que regulan y determinan los actos, las formas y formalidades que deben observarse para hacer factible la aplicación del derecho penal sustantivo. Aquí quiero que se les quede bien grabado. Estamos viendo la parte adjetiva, la parte procesal. Esa es la parte adjetiva. La parte sustantiva se refiere al derecho al penal. ¿Al qué? A donde están los tipos penales. El derecho procesal se encarga de hacer un proceso para sancionar a un sujeto activo. Entonces, es el cómo vamos a abrir todo el juicio, las bases, los elementos, para poder imputarle la conducta a un sujeto. Entonces, parte adjetiva, derecho procesal. Parte sustantiva, derecho penal. Por eso lo dice Colín Sánchez, que es el conjunto de normas internas y públicas que regulan y determinan los actos, las formas y formalidades que deben observarse para hacer factible la aplicación del derecho penal. Entonces, en concreto, es una disciplina jurídica compuesta por un conjunto de normas de orden público que regulan y determinan la aplicación del derecho penal sustantivo. Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo. El proceso es una serie de actos ordenados y encaminados a un objetivo. Entonces, el proceso tiene procedimientos, tiene etapas. Podemos decir que el proceso es el conjunto de etapas de un proceso. El procedimiento o las etapas son las subetapas abajo del proceso. Todo este es el proceso y las diferentes etapas son los procedimientos. Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Ahora bien, una vez que definimos y que quiero que lo entiendan, ¿qué es el derecho procesal penal? ¿Qué nos dice el artículo 20 respecto al derecho procesal? Dice, será acusatorio y oral. Estas son las características del nuevo proceso penal, ni tan nuevo, de 2008 para acá. Acusatorio y oral. Y nos señala algunos principios que deben regirse en este proceso penal, que es publicidad, todo mundo puede estar presente, contradicción, lo que yo diga como defensa, el MP lo va a contradecir, o lo que él diga yo lo voy a... Esa es la contradicción. Concentración, debe de darse en el menor tiempo posible. Si no terminamos hoy, continuamos mañana. Y no como en el sistema mixto o tradicional, donde si no terminamos hoy, dentro de un mes, mes y medio, continuábamos con la audiencia. Ahora no. Tiene esa característica donde concentramos todos los medios, datos de prueba y le damos continuidad. Y otro principio que nos marca la Constitución, inmediación.
deben de estar presentes todos los sujetos procesales. Todos los sujetos del proceso deben de estar presentes. Entonces es lo que tenemos que ver. Y que no se nos olvide que el nuevo sistema, si bien es público, puede entrar cualquier persona, también tiene algunas limitantes cuando se trate de menores, de secretos de empresas, cuando se trate, pueda tratarse o hablarse de la reputación de algunas de las partes. Entonces, ahí hay esa limitante. ¿Para qué son públicas las audiencias? ¿Por qué? Se trata de que la población en general vea como más transparencia en el actuar del juez. Que se vea que el Estado está actuando y que sobre todo sea más objetiva la resolución que se da. Esa es la cuestión. La siguiente, la contradicción. ¿Qué es eso de contradicción? Pues es algo lógico. Confrontar, controvertir. Todos los medios de prueba que presentemos, el derecho procesal y el derecho penal se sustentan ¿qué? En los datos y medios de prueba. No puede haber un proceso sin pruebas. Entonces, ¿cómo le vamos a imputar el hecho? Entonces, esa es la contradicción. Vamos a confrontar, controvertir todo lo que se diga desde una postura u otra y el juez decidirá, vamos a tratar de persuadirlo cuál es. Continuidad. Las audiencias, como yo les dije, son continuas, sucesivas, secuenciales. Si no terminamos hoy, mañana, pasado mañana, pero se termina. Hasta la siguiente audiencia. Audiencia inicial, 2-3 días. Depende cuándo se va a dictar el auto, pues hasta 72 horas. Inmediación, no se olvide, inmediación es que todos deben de estar presentes. Todos los que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato, tendrán las mismas oportunidades para sustentar la acusación o la defensa. La igualdad. ¿A qué se refiere ese principio de igualdad? Si yo como parte defensora tengo acceso a las copias, también lo tiene la víctima. Lógicamente el expediente lo tiene el MP, el Ministerio Público. El asesor victimal puede accesar a las copias también. Esa es la igualdad. El de juicio previo y debido proceso. Quiere decir que la ley debe de sujetarse y aplicarse tal y como se establece. No debe ser arbitraria la aplicación de la ley. Para poder sentenciar a alguien, tiene que haber ¿qué? Un juicio previo, un análisis de todo lo que se está viendo ahí. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Y la presunción de inocencia. ¿A qué se refiere? Esa presunción de inocencia tenemos que entenderla como aquellos actos en que no vamos a decir que el sujeto es culpable mientras no sea sentenciado por el juez. Por eso es que ahora en los medios de información ya no sale la cara, ya no sale el nombre, no sale nada de eso. Y el Código Nacional también, en el artículo 14, nos narra la prohibición de doble enjuiciamiento. Una persona que es condenada, absuelta, o el proceso se sobreseyó, no puede ser sometida a un nuevo proceso. Si ya dictaron sentencia absolutoria, condenatoria o se sobreseyó, nada se puede hacer. Ese hecho se da por terminado. Entonces, ese es los principios que rigen el nuevo sistema. Por ahí se los pido, todo el material que van a sacar aquí lo van a obtener única y exclusivamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo pueden buscar en internet, sí, pero cotéjenlo con el Código Nacional. El Código Nacional viene más claro en lo que les pido. Ahora bien, ya vimos qué es el concepto de derecho procesal penal, sus características, sus principios. Ahora vamos a analizar para qué es, cuál es el objeto de este derecho procesal penal. Y es algo que es de suma importancia a diferencia del tradicional. Establecen las formas y las normas de observación en la investigación.
nos dice en qué consiste cada uno de los actos de investigación. Nos dice cuáles son los requisitos. Si alguno de estos actos de investigación no cumple con esos requisitos, se rompe el debido proceso. No se está aplicando la norma tal y como se establece. ¿Cuánto tiempo tiene el nuevo sistema? Desde el 2008 a la fecha. Y todavía lo siguen presentando los testigos, digo, a las personas que van a identificar en la Cámara de Gesell sin el abogado defensor. Pues es claro el Código Nacional, es clara las tesis de la Corte y de los tribunales, y lo siguen repitiendo. Entonces, esa es la cuestión. Nos señala cómo debe observarse la investigación, como la cadena de custodia, el aseguramiento del área, la recolección de datos, el pedirles el permiso para realizarles unos actos de investigación a las personas, la revisión, la obtención de fluido corporal, vello, cabello, toda esa cuestión, ahí está. ¿Qué es lo que se busca con este nuevo sistema procesal penal? Proteger al inocente. Ahora sí tenemos medidas cautelares y medidas de protección que vamos a ver hoy. Ese es el otro objeto. Establecer normas de observación de la investigación, cómo se van a proteger al inocente. Ahora sí, el procesamiento y sanción de delitos para esclarecer los hechos. Todavía estamos, por así decir, en pañales en ese esclarecimiento de los hechos. Ya cada vez los diferentes estados de la República se preocupan por tener más peritos, más capacitados, policías más objetivos, profesionales, honestos. Todavía tenemos una bola de pillos, por decirlo así, trabajando con charola ahí, haciendo investigaciones sin el sustento objetivo, inventando. Lo otro que se busca, otro objeto que tiene el nuevo sistema procesal penal, que es procurar que el culpable no quede impune y que repare el daño. Una forma de reconocer su responsabilidad es la reparación del daño. Ahí cuidamos las dos formas. La víctima se repara y el otro que se haga responsable de lo que hizo. Es lo que se trata de hacer con este nuevo sistema. Por eso la misma Constitución señala, todos los jueces, todas las autoridades buscarán en la medida de lo posible una salida alterna, siempre y cuando haya voluntariedad de las partes. Si no hay esa voluntariedad, no hay acuerdo reparatorio, no hay suspensión condicional del proceso, y el procedimiento abreviado ahí sí, quiera o no quiera la víctima, se lleva a cabo siempre y cuando se repare el daño. Todas las salidas alternas exigen reparación del daño. Entonces, eso es lo que se busca, ese es otro de los objetos, que el culpable no quede impune y que repare el daño. Y lo más importante que se busca para el público, para la sociedad en general, es asegurar ese acceso a la justicia. Pero aquí tenemos que ser críticos. Aquí en Sinaloa, los que están en Choice, ¿tienen un acceso a la justicia? ¿Tienen que venir hasta Mochis? Los de Guasave, ¿tenían que ir hasta Angostura? Ahora ya tienen una pequeña salita ahí. Entonces, es lo que se tiene que buscar, este acceso a la justicia que sea efectivo, real, y que no sea solo un documento, en retórica. No, no, no. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el objeto del proceso penal. Ahora bien, ¿quiénes son los que intervienen en el proceso? Y el Código Nacional le llama sujetos del procedimiento y los narra todos. Al final del artículo 105 dice quiénes son las partes en el proceso. Pues quiénes son los mismos, víctima u ofendido. ¿Quién es víctima y quién es ofendido? El mismo Código Nacional en el artículo 108 nos señala quién es. La víctima del delito, al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. O sea, ¿quién es víctima? Quien resiente en su fuera
jurídica en su integridad los daños. El ofendido es el titular del bien jurídico tutelado. Aquí voy a hacerles un ejemplo. Yo soy el dueño del vehículo, pero el vehículo lo lleva a mi esposa. A ella la chocan. ¿Ella qué es? Ella es la víctima. Reciente ella sintió el golpe, las lesiones físicas que pudieron haberle ocasionado. Ella no puede ir a sacar el vehículo del corralón porque no es el titular del vehículo. Tengo que ir yo personalmente, acreditarme quién soy, presentar los documentos de titularidad del vehículo para poder que me lo den. Esas son las diferencias. Si mi esposa no tuvo daños físicos, que le vaya bien. Si tuvo daños físicos, ahí hay daños en su integridad personal, lesiones. Que además del vehículo, el que iba conduciendo tiene lesiones. Entonces, eso es lo que tenemos que ir definiendo. Y por eso, lean con calma el Código Nacional y ahí viene. Bueno, entonces ya tenemos ahí quién es uno, víctima o ofendido. Los sujetos del procedimiento, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, también es parte del procedimiento, el órgano jurisdiccional y las autoridades de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso. O sea, ahí tenemos OMECA, ahí tenemos de los preliberados, órgano jurisdiccional. ¿Quiénes son? El juez, el auxiliar de sala, los policías procesales que están ahí. Ese órgano jurisdiccional tiene, entre todos, 3 sujetos principales que intervienen. Pero los que al proceso le interesan, y dice el mismo artículo, los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos, ¿quiénes son? Por lógica, el imputado y su defensor, el Ministerio Público, el asesor jurídico y la víctima. ¿Quién es el asesor jurídico? Es el asesor de la víctima. El defensor, pues es el asesor del imputado o del acusado. Generalmente, el MP y el asesor van juntos en la imputación en contra del imputado. En algunos casos hasta se llegan a separar, en algunos casos que he tenido por ahí. Pero fino, un caso muy sonado que salió en esto, el Ministerio Público no tuvo elementos, el criterio, el conocimiento para solicitar, más bien llevar a cabo la audiencia inicial. Quien la terminó y con los elementos con los cuales se vinculó a proceso fue con el argumento del asesor jurídico. Imagínense cómo estaba el Ministerio Público. Entonces, es importante esa parte, conocerla. Bien, quiero que les quede muy claro, sujetos del procedimiento son todos, partes del procedimiento son sobre a quien le interesa la litis, el problema jurídico. Imputado, defensa, MP, asesor victimal y víctima. Esas son las partes. Para cuando por ahí platiquen, pues ya por lo menos con más argumentos. Y la policía. ¿Quién es la policía? El eterno problema del nuevo sistema. Falta de capacitación, falta de conocimientos, asesoría por parte de quien son sus superiores jerárquicos, un asesor jurídico que los oriente. El policía debe ser un profesional capacitado, honesto, ético, pero con ese sueldo que tiene, podemos exigirle mucho. Pero, ¿quién es el policía? Vamos a tener una policía nacional. A grandes rasgos, la Guardia Nacional va a ser una policía nacional militarizada en efecto de disciplina. Para efecto de su actuación es civil. Todos tienen que ser civiles ahí, pero bajo una disciplina militar. Esperemos que funcione. Funcionó en Perú, funcionó en Colombia, funcionó en Argentina, funcionó en Chile, funcionó en Brasil. ¿Por qué aquí no funciona? Debe de funcionar. Esperemos y que funcione.
Pero ¿quién es la policía? La Ley Nacional del Sistema General de Seguridad Pública nos dice que la policía, y el mismo artículo 21, que la policía debe ser civil. Entonces, uno de los conceptos de la policía es un organismo civil, armado, que tiene a su cargo velar porque se cumpla la Constitución, las leyes y los reglamentos que de ella emanan. ¿Qué debe proteger? La vida, la propiedad, para hacerla más segura, agradable y cómoda la convivencia social. El policía tiene que quitarse de su cabeza el bando de policía y buen gobierno que en muchos estados no se ha regularizado. Si lleva aliento alcohólico, lo detienen. ¿Qué delito hizo? ¿Qué? No, es que es una falta al bando. Pues si ahora me puedo fumar un cigarro de marihuana y no es delito, tomarse unas cervezas que está más legal y la venden en todos lados, ¿por qué va a ser una falta administrativa? Pero ya no entienden que no se han regulado eso. Esa es la cuestión ahí. Entonces, no olvidemos que la policía es un organismo civil, armado, que tiene el monopolio de la fuerza y que tiene a su cargo velar porque se cumpla ¿quién? Por las constituciones, desde las leyes y reglamentos que de ella emanan, para proteger ¿qué? La vida humana, la propiedad y hacer más segura la convivencia y cómoda. Eso es lo que tenemos que entender de la policía. La función de la policía es una actividad permanente y concreta que ejercen quienes son ciertos funcionarios. ¿Por qué son funcionarios? Porque reciben un sueldo del Estado. ¿Cuál es su finalidad? Preservar la armonía social, garantizar el desarrollo de las actividades dentro del orden, evitando que sean perturbados el orden. Entonces, eso es lo que debe hacer un policía. ¿Pero qué debe tener un policía? Debe tener conocimiento, debe estar siempre capacitándose. Debe de poseer destrezas físicas, una capacitación práctica y actitud, más importante. ¿Cómo podemos darle actitud a un policía? Vean la actitud de un policía municipal y un policía federal. ¿Tiene seguridad laboral el policía municipal? ¿Tiene seguridad laboral el policía federal? Es un abismo. ¿Tiene horarios de trabajo el policía municipal? No. 12 horas. Policía federal tiene sus 8 horas. Si tiene algún parte, alguna actividad que hacer, la alargan un poquito. Raras veces llegan a las 12 horas, a excepción cuando hay vacaciones. El trato digno. ¿Tienen un trato digno para tener actitud los policías municipales? Vean cómo los tratan. Vean a la policía de Ignora, donde los ventaneó. Y eso todo el mundo lo sabe. Y no nada más es aquí en Ahome, es en toda la República. Trato digno. Y exigirle, hay una ley de responsabilidad de servidores públicos. No, es que yo soy policía ministerial. Hey, ahí está, jefe, no tiene por qué decirme groserías, profe, el jefe no tiene por qué gritarme. O me arrestan o me regañan. Y si me va a arrestar, discreto. Y si me va a regañar, discreto. Esa es la cuestión, ahí está. Recursos materiales. Vean cómo andan las policías municipales. Bueno, hechos en retrospectiva, 2010, 2008, 2006, ¿cómo andaban? Ahora ya están más decentes. Pero aún así, las patrullas viejas no las han renovado. Armamento, capacitación. Facilidades para su jubilación. O sea, ¿cómo le voy a pedir al policía una actitud cuando tiene que pagarme 10,000 pesos para hacerle el trámite de la jubilación? Cuando es un derecho adquirido, ganado, donde con gusto, ven, te doy tu jubilación, ya cumpliste, ya te quieres ir. Pero ¿cuál es la respuesta? No. El policía pagando, amparándose para que en el municipio le reciban el oficio de jubilación. La otra vez se vuelve a amparar, bueno, pues a 5,000 pesos por amparo para que le reciban el escrito donde él se va para mientras resuelve la autoridad, tiene 60 días para resolverle su jubilación. Y si no, se prorroga por el tiempo que ellos quieran.
pero no lo recibía. Entonces, 2 amparos para recibir. Prestaciones. ¿Qué prestaciones tienen? No tienen interés social, no tienen fondo de ahorro. ¿Qué tienen? ¿Qué prestaciones tienen? Mientras que el policía federal tiene derecho para un crédito para casa, tiene esto. Salario digno. ¿Cuánto gana un policía municipal? 4,400 pesos, un dineral a la quincena. ¿Le alcanza para vivir? ¿Qué es lo que hace? Pues va a ver qué agarra. Esas actitudes. ¿Cómo le vamos a dar actitud al policía? Pero le damos al policía federal. Agarra, pero la piensa 2, 3 veces. No te recibe 100, 200 pesos. Que valga la pena, o sea, por nada voy a perderle. Entonces, ese salario digno. ¿Cómo los vamos a motivar a los policías? Primas vacacionales, ahí sí no me meto, pero conforme a la miseria que les pagan, les dan la prima. ¿Por qué no aumentarles mayor sueldo? Fondos de ahorro, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Veracruz tienen fondos de ahorro. Hasta el 20% de su salario. Y aquí, en Sinaloa, Nahome, tienen ese fondo de ahorro. Becas para sus hijos. Policía Federal tiene becas para sus hijos. Se murió el amigo, tengo 3 alumnos en la Universidad de Durango, de hijos de policías federales becados. Y el policía municipal, el policía del estado, ¿cómo te doy actitud de que te pongan la camiseta? Si con la miseria que les pagan se ponen la camiseta, denle todas estas prestaciones y ¿qué va a pasar? Eso es lo que quiero que mañana pasado ustedes van a ser los jefes ahí. No se les olvide que hay que pedir. Vacaciones. ¿Cuáles son las vacaciones? ¿Cuántos días tienen? No, te las suspendo porque falta personal. Entonces, si es un derecho que debe haber, por la actividad que se realiza debe ser 2 veces al año. Incentivo por actos de servicio. ¿Cuál es el incentivo que les dan? Hacen algo, andan manifestándose para que les den uniformes, botas, gorras. Ahora les van a dar incentivos por un acto de servicio. Seguro de vida digno. ¿Qué seguro de vida digno tiene? 150,000 pesos. Está de risa. ¿Quién va a ir a dar la vida por 150,000 pesos? Mejor me hablan, me voy para otro lado. Entonces, ¿cómo le vamos a dar actitud al policía? Vamos dándole lo que le corresponde. La Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que los policías tendrán las prestaciones mínimas de un empleado del Estado, no del municipio. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Aguinaldo. Sí, tienen el aguinaldo, pero conforme al sueldito que ganan. Que sea un sueldo que lo motive a uno. Gastos médicos mayores. Brincó el policía mal, se torció el tobillo, se le infló, se quebró la pierna, lo llevan al IMSS. Y ahí lo tienen con su piernota hinchada. Fue en acto del servicio. Amerita un cuidado que me motive, que tenga esa actitud. Pero no, ahí lo tienen, ahí con la pierna alzada en urgencias. Le llevaron una silla porque ni sillas, ni camas, ni nada tenían para tenerlo ahí. ¿Por qué no? Ahí están los gastos médicos mayores. ¿Quiénes? Que dice López Obrador que los vamos a quitar. ¿A quiénes hay que quitárselos? Considero que a policías no se debe de quitar. Que se le quita a todos los funcionarios públicos de oficina. ¿Eso para qué lo necesitan? Como un presidente municipal de Ahome que se compró una Suburban blindada. ¿Para qué quiere Suburban blindada el señorón? ¿En qué actos anda metido que tiene miedo que lo maten? Pues esa es la cuestión. El derecho a la vivienda. Viviendo de renta, ganando 4,400 a la quincena. Pues entonces, ¿cuánto le queda? ¿Cómo vive? Tiene carro, buen teléfono y vive de renta. ¿Qué hay? Corrupción ahí. Que no lo queramos ver, esa es otra cosa. Entonces es lo que, ¿qué debe tener el policía? ¿Por qué les tocó este tema? Ustedes mañana o pasado van a ser los jefes y exigir, aquí está, la ley dice que debe de tener.
Pero también dice la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que las policías dependerán de la autoridad política de la jurisdicción que pertenezcan. Duarte se interesó por los policías. Se interesó por los policías el que le siguió, el bárbaro Ruelas. Urquijo se interesó y el que llegó, pues anda bailando para contentar a la gente. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que hacer ahí. A ellos no les interesa. Van, los reúnen, les voy a dar el aumento del 3.5 y todos le aplauden. ¿Cuánto es 3.5? 3 pesos con 50 centavos por cada 100. Oye, pues qué minerales dieron. Y le aplaudieron ahí, le saludaron. Gracias, señor presidente. No hay que ser barberos. Señor, esto no alcanza, es de risa. Tenemos un trabajo que tenemos hora de salida, no hora de entrada. Y todas las de perder y nada las de ganar. Pero fino. Entonces, no olviden, ¿quién es la policía? Un cuerpo civil, armado, que tiene el monopolio de la fuerza, es un funcionario que se encarga de proteger la Constitución, las leyes y los reglamentos que de ella emanen. Entonces, eso es lo que se trata de entender. Entonces, ya hablamos de esa parte. Hablemos de qué son las medidas de protección. Las medidas de protección son las mismas medidas cautelares, un poquito restringidas. Juan Carlos, para todos, se tiene que retirar. Adelante, amigo. Ahí ve el video después. Las medidas de protección sirven para proteger a la víctima, pero las medidas de protección las dicta el MP, las medidas cautelares las dicta el juez de control. Entonces, esa es la diferencia, son las mismas, pero durante la investigación se encarga de proteger a la víctima el Ministerio Público. Es el responsable si le pasa algo. De ahí la importancia de quienes estén bajo resguardo de la seguridad de una víctima cumpla su función. Porque ahí está la comisión por omisión, no omisión, es una comisión por omisión. Entonces es lo que tienen que irse preocupando por esa parte. Entonces, eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. ¿Qué son las medidas de protección? Son todas aquellas actividades, decisiones que toma el Ministerio Público a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima. Eso viene en el Código Nacional. Cuando le pregunte qué son las medidas de protección, hagan con sus propias palabras qué es. Es la protección de la víctima por parte del Ministerio Público y sus policías. ¿Qué son las medidas cautelares? Es la protección de la víctima por parte del juez y la policía. O sea, eso es lo que tenemos que irnos preocupando por esa parte. Ahora bien, estas medidas de protección lo que se busca es que la víctima se sienta tranquila, que vaya mucho más allá de, que pueda sentir esa seguridad, que gradualmente vaya integrándose a su vida normal, rehabilitarle de esos traumas que deja la violencia. Entonces dice el Código Nacional, le señala al Ministerio Público que bajo su más estricta responsabilidad ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima. Entonces, hay que ponerlas que sean, que no vayas al lugar donde va. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Acercarse o comunicarse con la víctima ofendida. Asistir al lugar, al domicilio donde la víctima se encuentre. Si va a la escuela, los dos son alumnos, y va a la escuela, pues ni modo, el alumno hay que sacarlo, no puedes ir a la escuela, cámbiate de grupo, cámbiate de salón, no pueden estar juntos. Al domicilio tampoco, trabajan juntos, ni modo, mete tus vacaciones mientras solucionamos tu problema. Separación inmediata del domicilio. Esa es otra. Una cosa es que no se acerque y otra cosa es la separación inmediata del domicilio. Entrega inmediata de todos los usos personales y documentos que tenga del responsable. Prohibición de realizar conductas de intimidación, molestia.
Vigilancia en el domicilio. Hay violencia familiar, le ponen un policía ahí. Ahí está el policía, ahí duerme. Ahí se la llevan. Entonces, el auxilio inmediato por todas las policías, hey, vayan. El traslado de la víctima a albergues temporales, donde nadie sabe más que el Ministerio Público. El reingreso de la víctima o el ofendido en domicilio, una vez que se salvaguardó. Esas son las que señala el Código Nacional, pero si hay otras, hay que imponerlas. Aquí, estas medidas de protección, dentro de los primeros 5 días, hay que solicitarle al juez una audiencia para que él las ratifique, o las modifique o las quite. Sobre todo las primeras, de que no te acerques a donde está, sacarlo del domicilio. Entonces, ¿por qué? Lo que se busca es la protección de la víctima, que en el viejo sistema no existían. El policía, el Ministerio Público los tomaba por sí, se las solicitaban al juez. Entonces, esas son medidas de protección. Las medidas cautelares es lo mismo, pero le agregamos algo más aquí. Es para el imputado. O sea, estas medidas cautelares se las aplicamos al imputado directamente. ¿Para qué? Para obligarlo a asistir a la audiencia, para que no interfiera, obstaculice el procedimiento que se debe fuga y el procedimiento pues se va a suspender. No ponga en riesgo además a la víctima ofendida. O sea, aquí es mucho más amplio. ¿Y cuáles son estas medidas cautelares? También son varias, estas medidas cautelares, las otras las interpone el Ministerio Público. Estas las interpone el juez a petición del Ministerio Público. Aquí esa es otra de las cuestiones que tenemos que analizar. El Ministerio Público siempre se va a la yugular. El Código Nacional le dice que sean acordes, idóneas. Siempre pide la máxima. ¿Por qué no pedir objetivamente las que son? Estas. Pocos MP son los que las piden así. Que son objetivos en lo que piden y en lo que hacen. Entonces, ¿qué es? ¿Cuáles son estas medidas cautelares? A diferencia de la otra, aquí es a la presentación periódica al juez. Exige una garantía económica. En la otra no hay garantía económica, pero sí. El embargo de bienes para garantizar la reparación del daño. ¿Qué otra cosa hay? Inmovilización de cuentas, valores que tengan. Prohibición de salir del municipio, del estado, del país. Y el MP llega y pide que no salga del municipio, pues el amigo trabaja yendo y viniendo a Culiacán, yendo y viniendo a Sonora, Obregón. Objetivamente, señor juez, yo trabajo de agente de ventas desde Obregón hasta Culiacán. Tengo la necesidad de salir, entonces la defensa tiene que acreditar objetivamente lo que hace. Eso es algo que tenemos que irle analizando, pero el MP se va a la yugular. La vigilancia, dijimos, de una persona o una institución. Provisión de concurrir, igual que la otra, a determinado lugar o acercarse al lugar donde convivir juntos, ni comunicarse. Separación inmediata del domicilio, igual que la otra. Suspensión del ejercicio del cargo que tenga que se le atribuye. Si es servidor público, vámonos. ¿Para qué? Para que haya una investigación objetiva. La suspensión temporal del servicio. Porque lo que hacen mucho, me están investigando, no tengo vela al entierro, pido una prórroga de unos 15 a 20 días para que investiguen. Eso es lo más objetivo. Los localizadores electrónicos. En Sinaloa no hay localizadores electrónicos, únicamente donde los he visto es en la Ciudad de México y en Tamaulipas. A veces no hay esos localizadores electrónicos. La misma víctima los compra con tal de no estar yendo a firmar. Ahí está localizable. Entonces, esas son algunas. Otras que podemos, el resguardo en el domicilio. ¿Sabes qué? Te vas a sacar el domicilio, no vas a salir.
Es como le hicieron a el Bester Gordillo. Ahí cumplió. Y la última y la más grave de todas, la prisión preventiva. Aquí quiero que les quede claro. Las medidas cautelares son para llevar en libertad el proceso. Vamos a ver cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esa prisión preventiva, ¿en qué delitos? Entonces, no se les olvide medidas de seguridad, medidas cautelares. Una las pone de mutuo propio el Ministerio Público para salvaguardar a la víctima. Fracciones primera, segunda y tercera, a los 5 días tiene que acudir al juez. Medidas cautelares las interpone el juez de control a petición del Ministerio Público. Pero estas son más amplias. Sujetar al imputado al proceso, que no se dé a la fuga, que no interfiera en la investigación, que no dañe, moleste a la víctima, que para que no interfiera en esas tres cuestiones principalmente. Actualmente, la excepción es la prisión preventiva. Antiguamente todo era prisión preventiva, ahora no. Todos los delitos que atropelló y mató a uno, en libertad. Pero es que es injusto, mató a dos. Pues sí, fue un hecho de tránsito. No es homicidio, no es feminicidio. Sí hay muertos, pero no es homicidio, son muertes por hecho de tránsito. Entonces, esa es la cuestión. Dice el artículo 19, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. ¿Para qué? Para garantizar la comparecencia del imputado, desarrollo de la investigación, proteger a la víctima, testigos o comunidad, así como cuando el imputado que haya sido procesado o haya sido sentenciado previamente por un delito doloso no alcanza medidas cautelares, es prisión preventiva. Entonces, es lo que tenemos que entender. A veces salieron los alumnos, pero ¿cómo? Sí, hey, dijo el juez bien claro, existe un delito previo doloso en el nuevo sistema. Por lo tanto, prisión preventiva. Y dolosos son muchos, ¿eh? Entonces, esa es la cuestión. ¿En qué delitos se aplica la prisión preventiva oficiosa? Delincuencia organizada. Todo el mundo piensa que delincuencia organizada es solo narcotráfico. No, delincuencia organizada que son la participación de dos o más personas. No necesariamente narcotráfico. Homicidio, y que el homicidio sea doloso, si es culposo, no. Homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, no dicen cuál trata de personas, por lo tanto son todas para llevarlo de un lugar a otro, para efectos sexuales, para lo que ustedes quieran. Y todos los delitos cometidos con armas y explosivos, armas, entiéndase, armas de fuego, arma blanca. No es que es cuchillo, es un arma y por lo tanto marcha. Entonces no alcanza. Y cuando se atente contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, prostitución, muestras, esa se refiere, y contra la salud. Y esta última modificación de hace unos días, la desaparición forzada de personas por autoridades o particulares, el huachicoleo, robo de combustible, todo lo que sea en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo. Aquí lo criticaban, me tocó ver un asunto. Al amigo lo agarran con un cuerno de chivo y le ponen una suspensión condicional del procedimiento, pero era policía, era autoridad, no era nada, ¿por qué trae un cuerno de chivo? Le ponen medidas cautelares, a la semana hay un enfrentamiento en Michoacán y allá muere. Era un delincuentazo, ¿por qué trae un cuerno de chivo? Era agricultor y aún así se justifica. Entonces tenemos, a veces era bueno porque
El agricultor, el ganadero, el empresario tenía un arma para protegerse. Ahora ya no. También no tiene prisión preventiva. En materia de corrupción, ahora sí, todo lo que sea delito de corrupción en cualquier nivel, municipal, estatal o federal, no alcanza prisión preventiva. El uso de programas sociales con fines electorales, sí, es delito doloso, ahora no alcanza que la piense el que lo hace. El robo a transporte, qué suave, robaban el transporte, uno traía armas, los otros no. Solo se quedaba preso del arma y el otro. Aquí, desgraciadamente, en Sinaloa no se da eso, pero en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Cuernavaca, Hidalgo, es muy común ese delito. Entonces, de robo de transporte como se ve. Entonces, estos pues, son los nuevos delitos que se amplían y que tenemos que conocerlo, porque la gente que no sabe dice, el sistema no sirve porque nos dejan ir libres. Si ya saliste una salida alterna, suspensión condicional del proceso, tienes que esperarte 2 años a partir del cumplimiento para poder gozar ese beneficio. Bueno, podemos gozarlo, van a ser abogados. ¿Cómo podemos solicitar eso? Es decir, yo todavía no cumplo el tiempo que marca. Hay una figura que se llama interpretación conforme. Eso lo vamos a ver en derecho constitucional y en amparo o en derecho constitucional si yo les doy. Es una interpretación que se hace de la ley, en donde si 2 leyes te benefician, te vamos a aplicar la que más te beneficie. Si 2 leyes te perjudiquen, la que menos te perjudique. Pero si hay una ley que podemos inaplicarla, no que sea inconstitucional, podemos hacerlo, sí, sí podemos hacerlo. Pero como aquí las salidas alternas, por lo menos que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, es un acuerdo de voluntades entre las partes. Pero si no ha cumplido el término que le marca la ley de 2 años, no puede irse por ese beneficio. Pero si las 2 partes están de acuerdo, el MP está de acuerdo en que haya una salida. El asesor victimal y la víctima también. El defensor y el imputado también. Nadie se opone. El 19 dice bien claro que deberán dársele todas las facilidades para llegar a un acuerdo, a una salida alterna entre las partes. Es doloso, o sea, es oficioso. Ya no es como antes, no, de todo, ejemplo, violencia familiar. A partir de febrero del 2018 es doloso. O sea, le mentaste a la madre a una doña, es violencia. Y se sigue de oficio. Antes era de querella, te otorgaba la querella y ahí quedaba. Ahora no, tienes que utilizar una salida alterna porque es doloso. Ese es el boleto. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Todavía no cumplo mis 2 años desde el cumplimiento para poder gozar de una salida alterna. Pues tenemos esa figura que se llama la interpretación conforme. Que lo sepa presentar la defensa, que no haya oposición por parte del MP y que el juez la acepte. Dijo el juez, no lo acepto porque la ley es clara. Sí, pero es un principio constitucional. Dice ahí, una ley secundaria no puede estar encima de la Constitución. Además, esa interpretación conforme es derivado del artículo 1 de la Constitución, entonces es válido. Esa es la manera en que mañana pasado por ahí que tengan conocimiento lo pueden hacer. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que quiero que entiendan también en este sistema procesal es mucho lo que hay que ver, léanlo, lean el Código Nacional. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Un abogado o penalista que no conoce las etapas del proceso, pues ¿qué es? Que no conoce los sujetos del proceso, pues entonces ¿qué es? Que no conoce
las características y principios del proceso, pero no conoce los sujetos del proceso, entonces, ¿qué hace? Entonces, eso es lo que quiero que vayan entendiendo ustedes. Las etapas del procedimiento son 3 del proceso penal. ¿Cuál es? El procedimiento es de investigación. La etapa de investigación tiene 2 etapas. La investigación inicial y la investigación complementaria. Tiene esas 2 etapas. La siguiente es la etapa intermedia. Y la última es la etapa de juicio. O sea, tiene 3 etapas el procedimiento penal: investigación, intermedia y de juicio. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo y que se nos quede bien claro. ¿Cuáles son las etapas de esto? Etapa de investigación inicial. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando se pone la denuncia, la querella o requisito equivalente. ¿Cuál es ese requisito equivalente? Una vista, pues, es el equivalente a una denuncia. ¿Cuándo concluye la etapa de investigación inicial? Cuando el MP considera que existen elementos, datos de prueba suficientes para solicitar la vinculación a proceso al juez, consigna, judicializa la carpeta, dicen ahora. Se judicializa, se le pone a disposición al juez la carpeta para que cite al imputado. Si con detenido o sin detenido. Hasta ahí termina la investigación inicial. Una vez que se da la audiencia inicial, donde se le leen sus derechos, se analiza si la detención fue legal, se solicita la imputación, se vincula las medidas cautelares y se determina el tiempo que va a durar la investigación complementaria. La investigación complementaria queda a disposición del juez, que no puede exceder 2 meses o de 6 meses, dependiendo el tiempo, la penalidad del delito que se tenga que investigar. Entonces, esa es la cuestión. Si es menor de 5, si es mayor de 5, si es menor de 5, 2, si es mayor, hasta 6 meses. ¿Puede ampliarse esa investigación complementaria? Sí. Si requiero actos de investigación, si no han dado cumplimientos a los actos de investigación, se puede ampliar. Entonces, cuando termina la investigación complementaria, ¿cuándo termina esta investigación complementaria? Termina cuando el Ministerio Público, una vez que termina la investigación complementaria, tiene 15 días para presentar la acusación, el no ejercicio, el sobreseimiento o cualquier otra resolución del juez. Pero nosotros, que se nos quede claro en este momento, es cuando presenta la acusación. Hasta ahí termina la investigación complementaria e inicia la etapa intermedia. Es la parte escrita. La parte escrita de la etapa intermedia inicia con la presentación de la acusación y la contestación de la acusación por parte de la defensa. Y se cita a una audiencia intermedia. ¿Qué hay en esa audiencia intermedia? Ahí es donde tenemos que conocer nosotros todos los actos de investigación, porque vamos a atacar los actos que sean violatorios del debido proceso. ¿Por qué es una investigación científica? Porque el sistema establece cuáles son las reglas que debes de regirse la investigación. Si no cumples con esas reglas, la investigación no es científica, no se puede comprobar. ¿Por qué es científica? Porque se puede comprobar. Aquí está, hizo esto. Le fue a pedir sangre, le pidió de manera verbal y se lo da por escrito para dejar constancia. Órdenes verbales son contradictorias del 16. Toda autoridad debe fundar y motivar. Si detienen a alguien y no se deja revisar, ¿qué tengo que hacer? Lo pongo a disposición del MP para que el MP solicite al juez la revisión de la persona.
Entonces, esa es la cuestión. Oiga, le solicito por escrito que pase por rayos X. Se supone que le llaman mulas ahora. Viene en el avión y está nervioso. No trae nada. No quiere pasar por rayos X de manera voluntaria. Me les da un por escrito. Se lo pedimos al juez. Entonces, esas, cumpliendo estos requisitos, en cómo deben de ser las periciales, cómo deben ser las revisiones, las inspecciones, toda esa cuestión está en la ley. Esa es lo que se analiza en la etapa intermedia, que solo esos medios de prueba pasen los que cumplan con la formalidad que marca la ley. Y la siguiente etapa es la etapa de juicio, donde ahora sí vamos a exponerle los medios de prueba al juez y van a ser contradecidos por las partes, van a ser controvertidos. Los vamos a contradecir, vamos a argumentar por qué sí y por qué no, vamos a presentar nuestras pruebas. Esas son las tres etapas. Cada etapa tiene una audiencia principal, audiencia, la de investigación, audiencia inicial, la intermedia, audiencia intermedia y la audiencia de juicio. Entonces, el proceso penal, procedimiento es desde la investigación hasta la sentencia, los recursos. El proceso es desde la audiencia inicial. Se dictó vinculación, se inicia proceso. No se dictó vinculación, no se inicia proceso. No hay proceso, se suspende. Se regresa para que siga investigando. Esa es diferencia entre proceso penal y el procedimiento. Procedimiento es desde la investigación hasta la terminación de los recursos. Pero el proceso penal inicia desde el auto de vinculación. La audiencia inicial. Se dictó auto de vinculación, ahora sí hay proceso. No se dictó auto de vinculación, ¿qué proceso hay? Es una audiencia donde... Bueno, eso sería lo que veríamos el día de hoy. Ahí le encargo, Luis, José Refugio, Carlos que se fue. Subir al foro son pequeñas preguntas que de acuerdo al material que hagan ustedes, los van contestando. Dudas que tengan, me las hacen por el foro o me las mandan a mi chat. La instrucción es que las manden al foro, pero no me meto en internet más que a la computadora cada 2, 3 días y al teléfono sacar rato, ahí les soluciono el problema. Entonces, cualquier duda, estoy a sus órdenes. La base donde van a sacar toda la información es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si lo sacan de internet, protégenlo con el código.